Estudiantes del grado sexto, un cordial saludo, bienvenido a este encuentro educativo. Mi nombre es Jorge Suárez, recuerde, soy su profesor de biología. En el primer periodo, el tema que vamos a ver es clasificación de los seres vivos. Recordarles que en nuestro planeta existen millones de especies, hormigas, aves, reptiles, anfibios, una variedad de animales, y estos animales se clasifican en 5 grandes reinos. Han habido en la historia varias clasificaciones, sin embargo la que se sigue utilizando actualmente es la de Carlos Linneo. A él prácticamente se le reconoce como el padre de la clasificación, el padre de la taxonomía. Recordarles que el término taxonomía es clasificación. Bien, entonces tenemos 5 grandes reinos. El reino animal, todos los peces, los anfibios, las hormigas, las aves. Nosotros pertenecemos al reino animal. Todos los árboles frutales, las plantas, todos esos pertenecen al reino plantae o reino vegetal. También hay otros reinos como el reino fungi o el reino de los hongos. Si ven los árboles podridos, les sale un hongo. O cuando se está pudriendo una naranja, la madera vieja, cualquier fruta, todo lo que se pudre, ahí empieza a salir el hongo, el moho. Ahí también se incluyen las levaduras. Y por último está el reino Monera, que es el reino de las bacterias. Por eso nos dicen que nos lavemos frecuentemente las manos, porque todas las superficies generalmente tienen bacterias, microorganismos que no los podemos ver, pero para poderlos ver necesitamos de un microscopio, y por eso es importante lavarnos las manos, porque hay bacterias buenas y hay bacterias malas que nos causan enfermedades cuando las consumimos. Por ejemplo, la tuberculosis, la enfermedad de neumonía, las infecciones de transmisión sexual como la sífilis. En fin, hay una variedad de enfermedades de bacterias y toca estarnos lavando las manos. Entonces, empecemos por acá. ¿Por qué se clasifican en 5 grandes reinos? Porque ellos tienen unas características especiales. ¿Cómo así? ¿Cuáles características? Claro, ellos tienen una forma de cómo se alimentan, una forma de cómo se organizan las células, de acuerdo a qué tipo de célula es la que la conforma, respiración, qué tipo de respiración celular utiliza esa célula, y cómo se reproducen, cómo se multiplican. Entonces vamos a explicar rápidamente esas características de estos 5 reinos. Por ejemplo, en el reino animal, nosotros, como no podemos producir nuestro propio alimento, nos toca ir a buscarlo. Ya sea que algunos pues vayan a pescarlo, a cazarlo. Entonces debemos consumir el alimento para poder mantenernos vivos. Quiere decir que somos heterótrofos. Tenemos que conseguir el alimento, no lo podemos producir. ¿Las plantas tienen que ir a buscar alimento? No. No, porque ellos, con la luz del sol y el dióxido de carbono en el aire, ellos producen su propio alimento. Entonces se les llama autótrofos. Los protistas, parásitos y algas, algunos son autótrofos y otros son heterótrofos, o sea, hay de las dos. En los hongos, ellos tienen que esperar a que ellos no pueden producir su propio alimento, por lo tanto se alimentan de otros. Por ejemplo, las cosas cuando están podridas, los árboles, como los mencionaba, cuando ven un árbol podrido empiezan a salir unos hongos. Hay hongos que son microscópicos, o sea, necesitamos verlos a través del microscopio, y otros pues ya lo podemos ver a simple vista porque son bastante grandes. El Monera, que son las bacterias, ellos pues su alimentación es especial, absorción, ellos no producen su propio alimento. Organización celular. Nosotros, cuando hablamos de pluricelular, es porque hay 2 o más células. Nosotros tenemos miles de células o millones de células, porque nuestra piel, nuestros órganos, hay cientos, miles de células. Entonces somos pluricelulares. Las plantas también son pluricelulares porque tienen más de 2 células, o sea, cantidad de células para poder formar estos tejidos. Nosotros formamos tejidos, formamos órganos, y después ya sí pues tenemos los órganos, los ojos,
tenemos la nariz, la oreja, la boca, la piel, todo eso es un órgano, ¿vale? Entonces, acá en el reino protista están las algas y están los protozoos, los parásitos. Los parásitos. A usted le han dicho alguna vez, purgues, hay que purgarnos porque tiene parásitos. Entonces de pronto tiene amebas. Esas amebas entran dentro de este reino. Está el reino de los hongos, que también hay unicelulares y hay pluricelulares. Cuando decimos que hay unicelular, se refiere a una sola célula. Las bacterias son unicelulares. Tipo de célula. Las bacterias tienen célula procariota porque no tienen núcleo. Y las demás son eucariotas porque tienen núcleo, tienen una membrana que envuelve el material genético que es el ADN. Entonces eso nos diferencia de las bacterias. Las bacterias no, su material genético está extendido en la célula. La respiración celular. Cuando decimos respiración celular, pues las células necesitan oxígeno para llevar allí un metabolismo, producir energía. Entonces, nosotros necesitamos de oxígeno, las células de nosotros para llevar el metabolismo. Las plantas también necesitan oxígeno. Los protistas también. Las bacterias hay aerobias y hay anaerobias. Aerobia quiere decir que pues, requiere oxígeno para su proceso metabólico. Anaerobia no necesita oxígeno. Entonces hay bacterias que se reproducen sin necesidad de oxígeno o algunas que tengan oxígeno. Igual la reproducción, para nosotros tener hijos, tenemos que tener qué tipo de reproducción es, se llama sexual, o sea que necesitamos de un gameto femenino, o sea, decir, de una mujer, sí, claro, necesitamos de una mujer, pero la mujer nos da el gameto femenino y nosotros ponemos el gameto masculino. Recuerde que los gametos son las células para poder fecundar. Entonces nuestra reproducción es sexual, las plantas tienen una reproducción asexual y sexual, asimismo los parásitos y las algas tienen una reproducción sexual y asexual. Lo mismo pasa con los hongos. Las levaduras, algunas levaduras pues su reproducción es asexual y los hongos algunas también tienen reproducción sexual, o sea tienen de las dos. Entonces nosotros solamente tenemos una que es la sexual, necesitamos del gameto femenino para podernos reproducir. En las bacterias su reproducción es asexual y se da por bipartición. Entonces, conociendo estas características, entendemos que por eso es que se clasifican en 5 grandes reinos. Y espero que con esta clase les haya permitido aclarar algunas dudas y puedan resolver las preguntas. Aquellos que no han enviado todavía sus trabajos, recuerden enviarlo a mi número de celular, el 314-417-4365. Bueno, estudiantes, les deseo un feliz día. Hasta un próximo encuentro. Chao.